Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir de nuevo otra emisión del programa. Y miren qué programa el de hoy. Enrique Ortiz Sequeira, expresidente del ahora Consejo Nacional Electoral. Recuerden que cuando Quique fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar también fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Fernando Anduray actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral. Denis Gómez, ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral. Arístides Mejía fue presidente de ese Tribunal Supremo Electoral. Y como la situación está bastante tensa, compleja, hoy hemos apartado todo lo que es de vidrio aquí en el set. Hoy vamos a trabajar con otro tipo de materiales, una broma. Todos ellos son gente intensa, de debate, pero civilizada, pues. No van a venir aquí a trompearse o agarrarse de las greñas, sino a debatir. Porque ya saben ustedes que quedó inhabilitada la candidatura de Roberto Contreras para la alcaldía de San Pedro Sula, de Omar Mengíbar y Julio Montesi. Y hoy va a llegar Libertad y Refundación a inscribir a sus candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula. Y además estamos ya a pocos días de este evento del 28 de noviembre para elegir un presidente, 3 designados presidenciales, 128 diputados, 298 corporaciones municipales. Y qué mejor que toda esta gente con mucha sapiencia, canas, experiencia, nos dé su parecer, sus puntos de vista sobre este ambiente que vivimos y sugerir también, porque en este momento, para evitar un proceso violento, es bueno que prime la sapiencia, la sabiduría, el buen entendimiento, la armonía, la conducta y comportamientos honestos, la transparencia, porque solo así vamos a evitar que esta fiesta cívica del 28 de noviembre se nos convierta en una guerra que para nada le ayuda a Honduras. Quedamos divididos, fraccionados como sociedad, sin poder convivir en armonía, en paz, con una pésima imagen internacional que nos ahuyenta la inversión que tanto requerimos para generar empleo. Quedamos con la autoestima dañada, creyendo que somos lo peor de los estados del mundo. Gente decepcionada, sabiendo que no va a tener oportunidades, porque sin inversión, sin capital que genere empleo, ¿qué hace la gente? Irse para España, la mayor parte para los Estados Unidos, muchos se quedan allá en México. Por eso mismo es que vamos a tener este programa con gente con muchas canas. Cuando lo digo gente con muchas canas, me estoy refiriendo a gente con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Así que atentos a este debate de los próximos minutos. Antes quiero informarles que este año regresa en su 4ª edición Laboratorio de Marcas, el ciclo de conferencias más importante de la industria publicitaria de Honduras, con las tendencias de marketing y comunicación avalado con reconocidos expositores internacionales. Laboratorio de Marcas comienza este jueves 4 de noviembre, ya en aproximadamente 1 hora con 53 minutos, y los estamos invitando a inscribirse en www.laboratoriodemarcas.com. Hoy, por si usted escucha Laboratorio de Marcas y dice la gente, ¿qué es eso de Laboratorio de Marcas que tanto escucho ahí en Televicentro? O que lo escucha usted a través de la radio de Emisoras Unidas, ¿verdad? ¿Qué es eso de Laboratorio de Marcas? Pues aquí está desde Perú,
Carlos Peñaranda, director de mercadeo de Scotiabank Perú, con más de 18 años de experiencia en empresas multinacionales en el área comercial, gestionando laureadas campañas multiplataformas en el cono sur de América. Él va a exponer innovación en comunicación de productos, pero ante esa mezcla heterogénea de público, con primaria, con educación media, algunos sin ella, con educación superior. Hablemosle a la gente del concepto laboratorio de marcas, por favor. Carlos Peñaranda, buenos días y bienvenido. Es un placer que estés aquí con nosotros. No, buenos días y gracias por el espacio y poder compartir un momento con ustedes. Peruano Carlos Peñaranda, ¿eh? Sí. Así que llega por primera vez a Honduras, me tienen confundido con las cámaras. ¿En qué cámara estoy? Bueno, estoy confundido. Llega por primera vez y ese hombre que viene de un país con una gastronomía exquisita. Así que me imagino que está demandando, si no platos similares, pero parecidos. No, pero ustedes también tienen una gastronomía espectacular. No. Es cierto que estaba hablando de autoestima, pero es que yo sé la gastronomía de ustedes, lo que es turísticamente, ¿verdad? Sí, es un destino turístico, es un destino gastronómico, sí. Pero ustedes no tienen nada que envidiarle tampoco, tienen una gastronomía muy buena. Tienes toda la razón en eso. Háblame del concepto laboratorio de marcas, por favor, Carlos, para que lo entienda toda la gente en estos minutos que estaremos aquí. Mira, el laboratorio de marcas yo lo acabo de conocer también. Estuve conversando mucho con el equipo de Televicentro y me he quedado gratamente sorprendido porque tienen un asset, tienen ustedes un evento muy importante que lo que busca siempre es la disrupción en la comunicación, la disrupción en estrategias comerciales, sí, en estrategias de marketing y ver cómo podemos innovar en el día a día, ¿no? Y poder llegar de manera correcta, con el mensaje correcto a los consumidores. Y esta pandemia de alguna u otra manera nos tiene que generar mucha creatividad, ¿no? Mucha creatividad, sobre todo porque esta pandemia ha cambiado mucho los hábitos de consumo de las personas. Recuerden que en un momento de cuarentena hemos estado encerrados en nuestras casas, sí, en donde nuestra distracción era la televisión o un teléfono móvil. Sí, entonces cierto. Hemos sido muy demandantes con el tema de contenido, pero sobre todo no un contenido netamente de ocio, sino también un contenido utilitario. Y ahí las marcas han jugado un rol muy importante porque han tenido que ser muy creativas, muy innovadoras y ver cómo, ¿no?, a partir de una pandemia, de una crisis sanitaria, poder darle lo mejor a los clientes, a los usuarios y sobre todo al nuevo tipo de demanda, al nuevo tipo de contenido que ellos están buscando. Entonces ha significado un replanteo en estrategias que no ha sido nada fácil. ¿Cuál es la clave de la innovación en la publicidad? Te digo que yo admiro mucho a los publicistas y a los creativos de la publicidad. Hay algunos que me dejan impresionados y digo yo, haría eso. Los admiro profundamente. ¿Cuál es la clave de esto, Carlos? Mira, para mí hay tres pilares básicos que no deben de perderse. El primero y muy importante es un propósito. Es que las marcas, tanto las marcas como las personas, tienen que tener un propósito, porque el propósito es igual al alma. Una marca sin propósito, una persona sin propósito es una persona sin alma. Sí. Es muy vacío, ¿no? Una marca que te esté hablando de algo vacío, lo puedes ver, pero no me identifico con esa marca, no necesariamente le voy a ser fiel o voy a ser un seguidor de esa marca o de ese artista o de esa persona, ¿no? Porque si no tienes claro un propósito, como les digo, es un producto vacío. Segundo, las personas que están metidas en temas de marketing, de publicidad, tienen que estar muy a la par con la innovación que están teniendo las plataformas o las nuevas tendencias y tienen que aprender a hacer las cosas, aprender cómo funciona una plataforma tipo Facebook, por ejemplo, tipo Google, o cómo está evolucionando el contenido de televisión, como todos los canales que tiene Televicentro, y cómo toda esa estrategia de video se complementa para tener un gran alcance. Claro. Y no solamente, justo estaba leyendo acá el Heraldo de hoy día, donde hablan que los políticos invaden las redes sociales y ese tipo de estrategia es como que bien complicada, no se invade redes sociales, pero las redes sociales tienen un alcance limitado. El alcance se complementa con radio, se complementa con televisión, se complementa con otros medios, porque no necesariamente el Internet llega a todo el mundo.
Más o menos, ¿cuál es la población de Honduras? 9 millones aproximadamente, sí. El 4.4% nada más es el universo de Internet. Entonces, ¿qué pasa con el resto de gente? Se informa por los medios históricos tradicionales, radio, televisión. Exacto. Sí. Entonces siempre hay que entender que la innovación es buena, viene, lo digital ayuda, Sí. pero no se descarta tampoco lo tradicional. Sí, si no podemos descartar esta premisa, que el proceso creativo de productos ha tenido alteraciones por la revolución digital. Eso es innegable, ¿verdad? Eso es innegable. Sí. La revolución digital no solamente ha impactado a la industria publicitaria o a todas las industrias, tipo las financieras, Sí. o farmacéuticas, o telecomunicaciones, sino también le viene afectando a los medios de comunicación, porque nos ha obligado a todos a acelerar la digitalización de nuestras empresas. Sí. Y las personas también, porque hay muchas personas que han tenido, al no poder salir de sus casas, han tenido que adoptar plataformas digitales o para mantenerse contactados con personas o para mantenerse informados. Fíjate que hasta anoté esta pregunta, Carlos, porque me parece que es clave y a mí siempre me ha generado inquietudes, ustedes que son estudiosos del mercadeo y todo eso. Entre tantos contenidos que el consumidor recibe, ¿cómo pueden las marcas diferenciarse? Fíjense la pregunta que le digo, que le planteo. Entre tantos contenidos que el consumidor recibe, ¿cómo pueden las marcas diferenciarse? Mira, es muy fácil. Tú utilizas redes sociales y utilizas tu celular, ¿cierto? Sí. Y por lo general cuando alguien está en redes sociales, voy a exagerar, no, porque por lo general lo haces con el pulgar, pero no, tú pasas información y pasas y pasas y sales, Así es. hasta que te detienes. Yo te pregunto a ti, ¿por qué te detienes? En mi caso personal te lo Sí, digo, claro. yo no soy muy esclavo ni de redes ni de celular. Lo poquito que consumes. Por inercia, fíjate, por inercia. Yo creo que no soy como la experiencia para una respuesta. Pero en tu caso particular, ¿qué contenido te gusta? ¿Fútbol? Correcto, así es. Okay. Correcto, así es. Entonces, si ves el gol o ves alguna información sobre tu equipo favorito de fútbol, paras. Sí. Y te detienes a leerlo, Sí, o por lo menos a mirarlo. Así es. Sí. Ya, eso ya es mucho. Y eso a las marcas, y eso ¿qué les plantea a las marcas? Que puede tener territorios de marca que sean afines al target al que va. No puedes vivir, como tú dices, este es un mar de información. Lo que ha traído la revolución digital es que ha democratizado la información y ha llenado de información entre verídica y malintencionada o falsa. Entonces, lo que tienen que hacer las marcas es, uno, tener un propósito para poderse diferenciar, para no caer en la homogeneización de contenido, ni en la estandarización de desarrollo de su imagen, y con ese propósito poderse disparar, o tener un territorio de marca. ¿Por qué no abrazar el fútbol? Por ejemplo, si sabes que con el fútbol puedes llegar a un universo muy grande de potenciales consumidores, los cuales se van a detener a verte, porque ya dentro de su día a día se detienen a ver ese tipo de contenido, ¿cierto? Mira, no quiero aparecer como un periodista aislado de la tecnología. Quizá no te comprendí tu pregunta. Claro que para mí esta es la herramienta muchas veces en mi vehículo, cuando me estaciono, para monitorear y actualizarme de lo que está pasando. Exacto. A mí me encantan los deportes y es cierto, ver videos, el resultado de un partido de fútbol. Pero fíjate que no dejas de sorprenderme, el 4% de los 9 millones de hondureños somos los que utilizamos esta herramienta como un medio, me dijiste, de... 4.4 millones. De los 9 millones, 4.4, así está la penetración del Internet acá en Honduras. Es casi como un 42%. Muy bien, Carlos. Decías que tú expondrías hoy... Sí, en ¿Sobre? unas horas. Sobre innovación. Innovación. Carlos, como les decía, es director de mercadeo de Scotiabank Perú, con más de 18 años de experiencia en empresas multinacionales en el área comercial, gestionando laureadas campañas multiplataformas en el cono sur de América. Y la exposición de él, innovación en comunicación de productos. Ya te sientes cómodo con esta exposición. La has hecho en infinidad de países, me imagino. Todos los países son distintos y todas las presentaciones son distintas porque hay dos cosas que tienes que prepararte. Uno, cuál es tu audiencia, y dos, los temas por lo general no son siempre los mismos. En este caso particular, hoy día vamos a hablar sobre
la innovación en campañas de branding que tienen propósito y también una explotación comercial, y en campañas de producto con explotación comercial sobre un territorio de marca, y un caso mío es el fútbol, justamente. Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol? Muchísimo. ¿Tu equipo en Perú? Alianza Lima. Alianza Lima. ¿Qué tal está el Alianza en el campeonato actual? Campeonó la última, se divide en dos el campeonato. Campeonó Sporting Cristal la primera etapa, la segunda campeonó Alianza Lima, y ahora a finales de noviembre juegan la final. ¿Y en la eliminatoria del Mundial cómo está la selección? Más o menos. ¿Con posibilidades? Por lo menos de ir al repechaje. Depende de nosotros, simplemente de ganar todos los partidos que quedan. Igual que nosotros. Creo que ni ganando todos los partidos, no, ganando todos los partidos, claro que por lo menos hacemos el repechaje. Creo que el repechaje es contra un equipo de Sudamérica, a ver, no nos encontremos en el repechaje. Por lo general el repechaje de nosotros es con... Pero es que cambian, es que la FIFA cambia cada 4 años. Yo creo que esta vez es con un equipo de Sudamérica, sí. Por ahí nos encontramos. Te verán en el Metropolitano de San Pedro Sula o en el Estadio Nacional de Lima. En el Estadio Nacional de Lima. Sí. ¿Vas para Islas de la Bahía el fin de semana? Es muy probable. Muy bien. Conocerás un sitio muy lindo de Honduras. Así que éxito con la exposición de hoy, Carlos Peñaranda. No, muchas gracias a ti y a ustedes por el espacio. Recuerden que pueden inscribirse todavía porque el evento comienza a las 9 de la mañana a la dirección www.laboratoriodemarcas.com. De nuevo, gracias Carlos y éxitos. Gracias a ti. Y que tengas una estadía formidable en Honduras. Somos muchísimas gracias. Acogedores los hondureños. No, muy lindas personas. Bueno, después de la pausa comercial, miren quiénes estarán, o escuchen quiénes estarán en el programa. Todos tienen experiencia en materia electoral. Todos tienen experiencia en materia electoral. Todos están arriba de los 50 años. Como les decía, hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, a esta altura mucha madurez para sugerir aspectos que nos permitan tener una elección en paz, tranquila, sosegada, donde se refleje la voluntad popular, donde los derrotados acepten que otro ganó, y evitar a toda costa que el país entre en violencia, en desasosiego, porque al final eso solo multiplica la pobreza, nos hace más pobres. Seguimos incrementando los porcentajes de pobreza general y pobreza extrema. Por eso es que siento que el programa de hoy será sumamente educativo e ilustrativo, después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En tunota.com usted puede encontrar hoy la siguiente noticia: Reino Unido aprueba el uso de la primera pastilla antiviral contra el COVID. Mire usted, ya no será la vacuna, el líquido. El Reino Unido aprobó el uso de la primera pastilla antiviral contra el COVID, dice tunota.com. Si quiere tener más elementos, pues váyase a tunota.com. Contreras, si no me quieren como candidato a la alcaldía sanpedrana, buscaré la presidencia. Bueno, pues dice que para el subsiguiente periodo se lanzará como precandidato presidencial. Mel Zelaya ha dicho: al personaje que más temen Calidonio y los demás candidatos es a Roberto Contreras. Héroes ayer, despedidos hoy. Personal de salud protestó con antorchas en mano. Todas estas y otras noticias usted las puede leer completamente en tunota.com. Por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande de mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, como de costumbre, Enrique Ortez Sequeira viene afilado. No acabábamos de sentarnos aquí cuando dijo: ahí en ese sector está el lado oscuro, dice, del panel.
Pero otro... Pero aquí está el Pino y el partido del lado oscuro, ahí está. Pero viene Denny Gómez y rapidito le dijo, no jodas vos, le dice así. No, pues nosotros le dimos que vino con su psicólogo. Esa está buena, ¿ves? ¿Sabes cuál es la Esa está buena, ¿Sabes cuál es la ventaja, Renato? Que Anduray, como es pastor, se va a dedicar del área espiritual del proceso. Este hombre del lado de la mente del proceso. Aquel que es diplomático, no sé lo que va a hacer. Denis, que es atender a las misiones internacionales. Denis, que es ingeniero, pues la mecánica. Y yo, que soy un simple pecador, voy a destrozar con todo el mundo. Pero esta de Fernando estuvo buenísima. Dice Enrique Ortez Sequeira, así por favor, podemos enfocar a los dos. Sí. Vino con su psicólogo. O el doctor vino con su loco. Sí. Aplica. Con su cliente. Con su cliente. Con su paciente. Con su paciente. Ay, Dios. Bueno, ¿y quién fue el que me hizo la pregunta? Fue Fernando. Vino filudo Fernando también. Me dice, Renato, ¿y por qué me se sacudió a Contreras? Me dice. Dice que siempre él empieza todos los programas orando, ¿verdad? Pero esos filazos los tiró antes de orar, ¿va? Bueno, ¿comenzamos con el menor o con el mayor? Pues el mayor es Augusto, Sí, yo soy, 80 y pico. Y no lo lo niega. Y no lo dudo. Y no por poco. Bueno, lo cierto que aquí en este panel, incluido el moderador, no hay menores. No hay menores, no. Todos están arriba de los 50 años, ¿verdad? Que la tarjeta de me pudo identidad. que ese programa Tengo mis dudas con Anduray, que saque la tarjeta de identidad. Yo veo más jovencito a la... Yo me veo más joven que vos. Miren, yo les voy a decir algo, así como estoy viendo este programa, el que no interrumpa no hablará, así que alístense, porque va a ser difícil moderar y darle la palabra a cada uno. Mejor, yo sé que ustedes son profesionales, mejor vamos universitarios, respetuosos. Mejor vamos al caos. No, yo sé que se van a respetar como siempre. Bueno, comencemos con esto de Contreras, don Augusto Aguilar. Ya está todo consumado. Se ha inhabilitado a Contreras, a Mengíbar, a Montesi. Ya Libre anunció que hoy va a ir al Consejo Electoral ahí a que se le inscriba una nueva fórmula ahí para la alcaldía de San Pedro Sula. ¿Qué nos deja todo esto? Pues yo digo que una mala experiencia, y lo he dicho varias veces, la decisión que tomó el organismo electoral fue una decisión política y no una decisión jurídica. Ahí parece que influyeron los intereses de los partidos políticos y de alguna manera dejaron de lado la ley electoral que fue recientemente aprobada y en la cual con Arístides y Anduray participamos en la redacción, y sabemos que algunas cosas fueron modificadas en el proceso de aprobación en la comisión de dictamen y en el pleno del Congreso, pero algunos artículos, como este famoso artículo 15, número 10, ahí hubo, creo yo, un pequeño problema de transcripción, porque ha quedado alguna cosa un tanto confusa. Pero independientemente del espíritu y del contenido del artículo, yo creo que la decisión, como dije al principio, fue política y no jurídica. Bueno, dice el comunicado que emitió ayer el Consejo Electoral: por unanimidad de votos, admitir la renuncia presentada en legal y debida forma por varios ciudadanas de la nómina de Corporación Municipal de San Pedro Sula Cortés por parte del Partido Libertad y Refundación Libre. Asimismo, comunicar la resolución al Partido Libre para que pueda presentar a la brevedad, por la urgencia de la impresión de la papeleta, los reemplazos correspondientes o, en su caso, nominar nuevamente a los candidatos que renunciaron. Solo quiero llegar al puntito clave
clave del argumento del Consejo Nacional Electoral. Por unanimidad de votos, con el voto motivado de la consejera Ana Paola Hall de negar la inscripción del ciudadano Roberto Contreras Mendoza como candidato a alcalde para la Corporación Municipal de San Pedro Sula Cortés por el Partido Libre, por encontrarse comprendido en la prohibición del artículo 115, numeral 10 de la Ley Electoral de Honduras y vulnerar el mecanismo de alternancia para hacer efectivo el principio de paridad del artículo 275 de la ley antes mencionada. Entonces, por mayoría de votos, con el voto razonado en contra de la consejera Ana Paola Hall, aceptar la renuncia y el desistimiento de la candidatura independiente presentado por el señor Roberto Contreras, por considerar la mayoría de pleno integrada en la sesión que la renuncia es irrevocable y que ni esta ni el desistimiento pueden estar supeditados a la inscripción del peticionario como candidato de otro partido. Ese es el argumento del Consejo Electoral. ¿Qué piensas, Quique? Gracias, Renato. Mire, creo que hay que empezar a hablar de lo que ha pasado en los procesos electorales. Hay, desde el 2009, un desequilibrio entre la realidad política y la jurisprudencia electoral. No hay tema más político que el tema electoral. Y por eso debe de haber una transparencia y claridad en su normativa que debe de adaptarse a los tiempos para que estas cosas no se den. La Comisión de la Verdad, después del golpe, dio un dictamen, un estudio que se llamaba Para que los hechos no se repitieran, y decía cuál era el camino. Pero como vamos a entrar al tema específico, este no es un tema nuevo. Aquí tengo yo la ley electoral vieja. Esa misma disposición está contenida en el artículo 131, que decía quién no pueden postularse como candidatos. ¿Y quiénes no podían postularse como candidatos? De independientes o de otros partidos, quienes hubieran comparecido en las elecciones primarias que hubiera habido en ese proceso. Hoy se repite la historia. Inscribir como candidato a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a las personas que hayan participado en otro partido. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí hubo premeditación. Cuando hablo de premeditación, la clase política, que fue la encargada de hacer la nueva ley, sabía que ese artículo era inconstitucional. ¿Y por qué inconstitucional? Porque aquí tengo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que cuando se presentó un caso similar, que fue el caso de Ricardo Álvarez, ya la Corte se pronunció. Y mire qué interesante, es una sentencia que tiene alrededor de 45 considerandos. Y en su parte resolutiva, en el inciso primero, declara con lugar el amparo que se interpuso en aquel momento y dice que en aplicación estricta del principio status activae civitatis y al amparo de la garantía institucional contenida en el artículo 47 de nuestra Constitución, los partidos legalmente constituidos no pueden ni podrán ser limitados en cuanto a la libertad de designar como sus candidatos a ciudadanos que hayan ya participado en un proceso interno y no hayan resultado electos, ya sean del mismo partido que los propone o de uno distinto. Clara la ley, la Corte ya se pronunció en función de la Convención Americana de Derechos Humanos al artículo constitucional y dice algo más, Renato, para que vea usted la premeditación y la mala intención. Declarar inaplicable el contenido del artículo 131. ¿Qué significa declarar inaplicable el artículo 131? Que expulsa del texto el artículo para que no se aplique. Ajá. Se inscriben Ricardo, se inscribe todo mundo, participan. Esta sentencia está en el Consejo Nacional Electoral, hay un antecedente jurídico, saben que es ilegal, el Congreso sabe que esto es ilegal, lo mete en el texto constitucional. Y esta Corte dice que cualquier norma que limite la participación es inaplicable.
Entonces, ¿por qué lo hacen? Para enredar las cosas, Renato. Y ahora, no solo enredan las cosas, sino que ponen en tela de juicio el proceso, porque hay dos cosas que se están haciendo. Primero, no se está aplicando la ley, porque ahí nosotros tenemos una cantidad de recursos que hace 6 meses están en el Consejo Nacional Electoral y ni siquiera los hemos visto, pero ya resolvieron lo de la candidatura. En esencia, ¿es ilegal lo que está en esta ley, en la actual ley? Sí, porque ya hay una sentencia de la Corte que determina que es inconstitucional y que no debe haber ningún artículo que limite la participación, y es tan claro que dice ahí que aunque hayan participado en las elecciones primarias, y se puede ir cualquier persona a cualquier partido político. ¿Cuál es el miedo de que participe la gente? Hoy estamos enredados porque, como dice el maestro, tenemos un órgano que no está aplicando la ley, sino que está aplicando el convenio entre las partes. Ya no representan ni los partidos políticos los consejeros, sino que los consejeros representan intereses eminentemente particulares de algunas personas que tienen el control de la ley, del proceso y de los intereses políticos. Ese es en esencia el gran problema, Renato. Mira, después de escucharte, Quique, le pregunto a Fernando si hay argumentos para rebatir eso que está diciendo Quique Ortez Sequeira, Fernando. Bueno, primero, hay argumentos. Ya me dijo Aristide Mejía que sí hay argumentos para rebatir lo que plantea de abogados, Fernando. Los que resuelven y los que enredan. primero, Renato, ya el programa formalmente, yo le doy gracias a Dios por este día, por mi vida, la vida de mi familia, y le pido bendición para el pueblo hondureño. Luego quiero decir 3 cosas aquí respecto a lo que ha dicho Quiquito y lo que has planteado tú también con el tema. Uno, este no es un asunto que el Partido Nacional haya creado ni que tenga intereses particulares en nada. No sabemos de dónde sale y cómo lo crean y por qué lo están poniendo ahí. O sea, no ha habido ningún lineamiento específico del Partido Nacional ni a favor ni en contra de esto. Este es un asunto interno propiamente del Consejo Nacional Electoral. Segundo, lo que Quique expone con esa sentencia de la Corte es una resolución de un recurso de amparo, no es un recurso de inconstitucionalidad. O sea, no se declaró inconstitucional la norma, ¿verdad? Hay una resolución específica de las garantías individuales que estaba reclamando un peticionario específico, pero la sentencia no es erga omnes, o sea que no tiene validez universal en materia de constitucionalidad. Podría ser que alguien invocando esa resolución y tratando de hacer jurisprudencia con otros casos, intente un recurso de inconstitucionalidad para expulsar de la Constitución el precepto, ¿verdad? Podría ser también que se interprete el Consejo Nacional Electoral perfectamente que no se debe aplicar esa disposición que está en la actual ley, porque evidentemente hay una contradicción ahí. Como abogado yo no lo puedo negar. Y tercero, que tan papos son los abogados de Libre que no sabían esas cosas. Y aquí voy a lo que yo creo. Mel se quebró a Contreras. La actitud de Rixi es una actitud de indiferencia total y no seguir todos los procedimientos que la ley le da para poderse oponer formalmente a que la inscripción de Contreras no se diera. Por un lado, hay suficiente argumento jurídico para pelearlo, parte de lo que dice el doctor Aguilar, aunque también hay muchos argumentos en contra, ¿verdad? Porque si yo quiero participar en un proceso, si quiero participar, tengo que reunir los requisitos, ¿verdad? Que establece la ley. Si reúno los requisitos, me inscriben y estoy o no estoy participando. Entonces, la ley le habla de participación en el proceso y Contreras lo hizo por 2 vías. O sea que hay un asunto de interpretación y de semántica ahí también, interpretación literal, que creo que es lo que hizo la asesoría legal del Consejo Nacional Electoral cuando hizo su dictamen para rechazar estas cosas. Pero hay un punto que tampoco lo quiso aclarar Rixi asistiendo a la sesión, que es el tema de la alternancia y la paridad,
que lo señale específicamente eso. Eso de repente podría haber sido salvable, ¿verdad? Pero Rixi no fue a la sesión, la convocaron 3 veces. En este programa la convocó públicamente el presidente del Consejo Nacional Electoral, hablando con Renato antier, y no asistió a las reuniones, ¿verdad? De tal forma que Libre no defendió a Contreras en la sesión que tenía que defenderlo. Y se les anunció varias veces las sesiones y el tema, y Rixi no asistió a las sesiones y se quedó en una defensa así por fuera, sin que fuese formal. Hombre, Renato, aquí todos los que estamos aquí hemos sido funcionarios públicos, de órganos colegiados. Yo soy el miembro más viejo de un Consejo Nacional Electoral o de un órgano electoral de los que estamos aquí. Yo fui el suplente de Mario Aguilar González en las elecciones de Rafael Leonardo Callejas en 1990, ¿verdad? Y he estado en varios órganos colegiados, en Hondutel, en la alcaldía, en el registro, y siempre el miembro con derecho a voto siempre está pendiente de cualquier convocatoria, siempre. Va a decir Rixi que no estaba pendiente de un asunto tan importante de la convocatoria. Si 3 veces públicamente la están convocando y no asiste. Dejó de asistir intencionalmente. Mel no quiso que defendieran a Contreras. En mi apreciación política del asunto, hoy están escribiendo. Yo creo que Mel estratégicamente se quitó de encima primero a Narrala, que le jalaba votos independientes y votos que le podía quitar a Xiomara. Y ahora en San Pedro Sula se quiebra a Contreras, que también andaba jalando votos independientes. Yo creo que esas son jugadas políticas que están ahí en el camino. Cuando se escriba la historia de estas elecciones, todas esas cosas van a estar plasmadas en los libros de los historiadores y vamos a ver cómo políticos sin ningún tipo de experiencia como Narrala y como Contreras caen en las manos de Mel Zelaya y se los comen enteritos. Porque Mel sí sabe qué hacer con esas cosas. Mira que me está escribiendo Rixi Moncada. Si pueden ponerlo en pantalla en este momento, por favor. Buenos días, Renato, me dice. Por eso de las dudas, ratificar que no fui convocada a sesión iniciada el martes 2 en horas de la tarde o la noche y concluida ayer únicamente para resolver caso San Pedro Sula, incorporando al suplente Flavio Nájera. La última convocatoria a sesión la recibí para las 10:30 de la mañana del mismo martes, hora en la que debía exponer en jornada de lanzamiento de plataforma de observación juvenil. Esa convocatoria la respondí inmediatamente. Frente al laberinto de la trampa no hay forma. Nos mantenemos en pie de lucha presencial. Le acompaño la respuesta a la convocatoria para las 10:30 de la mañana y mi solicitud de envío de acta. Entonces, aquí me envía Rixi Romana Moncada Godoy, señor Kelvin, señor presidente, le notifico que de 10 a 12 confirmé mi participación en 2 eventos. Señor presidente, recibida la convocatoria. En representación del CNE, confirmé desde hace una semana mi participación en 2 foros que se desarrollarán de 10 a 12 del día de hoy y por responsabilidad con sectores de la sociedad, CESPA de mujeres, no puedo cancelar de forma abrupta. Adjunto programas, reiterando que por principio de territorialidad y no existiendo como un acuerdo, usted no puede dirigir una sesión desde República Dominicana. Este correo me dice oficiales de martes 2 a las 9:42 de la mañana. Renato, preguntale a Rixi ahí, vos que tenés tanta cercanía con ella, preguntale ahí cuántas sesiones virtuales ha participado resolviendo asuntos del Consejo Nacional Electoral. Ha participado en varias. El tema es, ahora estamos lo que dice al ciudadano su derecho de participación. Lo que dice Kelvin, aquí lo que dice Kelvin, ella misma solicitó sesión virtual, pero después se negó a conectarse y solicitó que fuera presencial y pública, sabiendo la urgencia y la inminencia para la impresión de las papeletas. ¿Verdad? ¿Quién está diciendo la verdad aquí? El tema, Renato, es que no se conectó Rixi.
Y para todas las cosas importantes Aduciendo que habían otro sucedido compromiso. antes, siempre estuvo presente. Aduciendo otro compromiso. Aduciendo otro Escucho a Ariste compromiso. Mejía y luego a Denis Gómez. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que seguramente ya tenemos aburrido al público hondureño de siempre estar hablando solo de temas electorales. El otro día un embajador europeo me dijo, ¿y cuándo van a debatir las ideas, los programas? Pasamos el 90% del tiempo hablando de esto, en vez de comparar a los candidatos, quién habla mejor, quién tiene más preparación, etcétera. Eso denota la fragilidad y toda la mala intención que hay en el sistema electoral nuestro, y de unos y otros, ¿verdad? Yo en ese punto quiero rebatir esa idea de que la Convención Americana, que se invoca cada vez que se quiere violentar las constituciones o las leyes, aduciendo de que es un derecho absoluto la participación, sea el argumento. Con eso es que reformaron todos los autoritarios de América Latina las constituciones. Y a los que siguen invocando eso, tal vez están desinformados, porque el Comité Jurídico de la Unión Europea dijo que eso no es aplicable, que no es un derecho humano. La participación política tiene sus limitaciones. Usted tiene una limitación de edad para ser presidente, esa es una limitación, o de condición jurídica. Si por ejemplo usted está condenado, no puede participar en una elección. Si usted es militar, tampoco puede ser candidato. Si usted tiene una inhabilidad porque algún pariente suyo es magistrado, tampoco puede. Entonces ese no es un derecho absoluto. Todas las constituciones establecen las excepciones de cómo se puede o no participar. Y siguen argumentando de que el derecho de elegir por encima de la reglamentación. Si las regulaciones y la reglamentación de un proceso son las reglas del juego. Entonces, en el caso concreto de Contreras no se le ha negado la participación. Tan así no se le ha negado que primero se inscribió como candidato del Partido Liberal, después renunció, después se fue a conseguir firmas y dijo que era independiente. Firmas para participar. Ya cuando ocurrieron las primarias, él ya estaba participando con esas firmas. Después vino y se renunció, y en la renuncia dice, renuncio a la participación al proceso electoral general. Irrevocable. Así puso. Y después, estoy hablando, después vino y quiso inscribirse con Libre. Tampoco es que el tema electoral es una jugarreta, que ya están por imprimir las papeletas. El derecho tampoco se le está negando a una persona de cambiar de partido. Yo soy el ejemplo. Yo me cambié, yo me fui del Partido Liberal por estar en desacuerdo con el golpe de Estado, me fui a Libre porque primero yo respeto mis ideas y en desacuerdo allá con el rumbo que tomó Libre por su ideología y por la forma como manejan ese partido, me volví a salir y me vine de nuevo al Partido Liberal. De narrarla. Nunca estuve ahí. Entonces tengo yo el derecho de hacerlo. Incluso Mel se salió del Partido Liberal y fue a fundar otro partido. Y así hay un montón. Calles había estado en El Pino y nadie les ha negado ese derecho. No se le está negando a Contreras ese derecho tampoco. Se está diciendo, hay una regla. Fíjese que en el Partido Liberal, por ejemplo, la regla es que yo, por ejemplo, mientras no tenga 4 años de nuevo, no puedo ser miembro del Central Ejecutivo. No pedí ni siquiera, estoy esperando mi tiempo al volver. Entonces, hay reglas que deben de respetarse. Yo no sé por qué estamos queriendo darle vuelta a las cosas. Y con respecto a esa sentencia, por aquello de que usted me preguntó si esos argumentos son rebatibles, ya rebatí el primero, el de la invocación de el derecho humano, el convenio de ¿cómo se llama? De los derechos, no es de los derechos Interamericana de Derechos Humanos. Sí, exactamente. Lástima que no son magistrados. Lo segundo, lo que en adición a lo que correctamente se ha dicho, de que
el amparo es solo un derecho para el que lo invoca, no es una garantía individual. Una garantía que no es una garantía individual, no es la anulación 84 de la por Constitución inconstitucionalidad. Y tan así no es que en la nueva ley vuelve a aparecer la norma. Si el Congreso, que es el órgano legislativo, vuelve a ratificar que esa norma es la correcta y no ha habido una declaración de inconstitucionalidad, esa norma está vigente. Y la otra y tercera cosa, ¿cuál es el espíritu de la ley? Y eso lo sabe Augusto, lo sabe todos los que estamos aquí. El espíritu es proteger el sistema democrático, que si bien una persona tiene derecho a cambiarse de partido, porque no podemos negar ese derecho individual, porque atañe a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, si bien existe eso, deben haber reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? No afectar las instituciones políticas por oportunismo. El oportunista que participa en un proceso o en una asamblea y luego se quiere reciclar solo porque perdió. Eso es lo que busca la ley evitar. Entonces yo creo que esa es la importancia de decir la verdad en estos casos. Y no puede haber razones políticas, como suscita duda también de que un partido tan aguerrido como el Partido Libre y una representante que es fuerte de carácter, no esté defendiendo ese punto y ya pronto hoy van a inscribir la planilla de Libre. Alguna razón política tienen para no confiar en este hombre. Entonces yo no creo que debamos de hacer de esto el caso más importante del país en este momento en que estamos a 24 días de las elecciones y lo importante, como dije al principio, es que estemos hablando de cuáles son los programas, cuáles son las ideas, cuáles serían las consecuencias de que asuma un gobierno u otro o continúe el otro en el poder. De eso deberíamos estar pero se volvió un caso a nivel nacional que ha pegado mucho en los electores, que ahora tenemos que explicarlo. Ahora tenemos que explicarlo. No solo por algunas razones. Primero, ¿cuál es el comportamiento del órgano electoral? Es que el tema es, primero, ¿violentamos los derechos del ciudadano? Ese es uno, que nos interesa a nosotros como magistrados. Segundo, ¿el órgano electoral está actuando apegado a la ley? Tercero, ¿se están haciendo triquiñuelas políticas en el órgano electoral? Porque el mensaje que se está mandando es un mensaje de inestabilidad, de falta de seguridad. ¿Cómo es posible, Tito, que inscriben de candidato independiente a Contreras si vos mismo decís que ya participó en el Partido Liberal de Honduras? No lo debieron de haber inscrito entonces. ¿Cómo es posible que le quites la palabra al hombre hablando de derechos iguales? Es posible. Es posible. Eso es posible y me disculpo porque el tema no es los temas pero políticos. Pregunta, ¿cómo lo inscribieron como candidato independiente? Si había estado participado en el Partido Liberal en la primaria. Perdón, que le explique. Ese es el resultado, Renato, de una reunión de viejos conocidos por dos condiciones, ¿verdad? Por conocidos y por la segunda. Entonces, el tema que se discute hoy es el del señor Contreras, porque es el inmediato, pero esto lo que denota debe ser una preocupación, una preocupación por algo que no aparece en el escenario, por lo menos visible. Es el tema del conflicto de la aplicación de la ley, no de hoy, de tiempo atrás. Es correcto. Los que tuvimos oportunidad de estar en el Congreso Nacional, allá se invoca que cuando la ley es de aplicación general para todos, pero después las interpretaciones a veces hasta son individuales. La individualización de la norma que establece la doctrina. Entonces, aplicación al caso concreto. Constitucionalmente hablando. Entonces, el detalle del conflicto de aplicar la ley, de lo que el doctor ha mencionado, esa discusión o dicotomía entre las decisiones políticas y jurídicas, crean, Renato, al final algo que no es parte más que de la inseguridad jurídica, que no es ajeno el proceso electoral, lamentablemente. Y en esta circunstancia, a tantos días,
24 hoy. 24 días de la elección, esto no genera certidumbre. Cuando llegamos, y antes de que iniciara el programa, no sé si fue Tito Mejía, sí, yo creo que vos fuiste, Sí. dijo, bueno, ya hay que esperar las reformas que porque estábamos hablando de la impresión de la venta impresa de la ley, o vos eras, Fernando, uno de los dos. Entonces decía, espérate, hay que esperar las reformas. La nueva ley electoral se la aprueban en mayo, antes de la convocatoria. Inmediatamente a los 2 meses o menos, o más, Reforma. 11 artículos son reformados, así, como el sastre, ¿va? A la medida. A la medida. Y entonces, que vayamos en esa inseguridad jurídica, que tiene que ver hoy para averiguar si se le violentaron los derechos políticos al señor Contreras o no se le violentaron, caras contra caras, una parte que es, todo es rebatible obviamente, ¿verdad? Porque en aquel tema de que lo que la ley no prohíbe lo permite, y en el otro tema que siempre se usa a nivel legislativo, el espíritu del legislador, caben una serie de interpretaciones. Entonces, el punto aquí donde yo quiero hacer menciones, debe preocuparnos la falta de seguridad jurídica y debe preocuparnos que antes de la elección vaya a pasar lo del 2017, Renato. El voto, cuando autorizó el Tribunal Supremo Electoral, la línea continua. La ley anterior, la que anda Enrique, no consideraba esa línea continua, pero administrativamente, ahora ya está en la ley, ¿verdad? Sí. Ustedes que fueron los padrinos del asunto, pero vamos a cambiar las reglas al final del punto, vamos a cambiar las reglas una semana antes de la elección, si ya no legal administrativamente. Entonces, Renato, el punto visible se llama el señor Contreras, pero hay toda una serie de discusión de conducta, de patrón histórico que tiene que ver con el conflicto entre la aplicación real de la ley o no aplicar la ley. Y eso sí genera inconsistencia, no genera certidumbre y debe hacernos un llamado a todos los partidos políticos legalmente inscritos a la necesidad de tener reglas claras para el proceso electoral y que a la última hora, reitero, no cambien. Pero fíjate que el tema, si bien es cierto, sabemos que hay un problema ahí, el tema, y se los digo, miren el momento que se los estoy diciendo, se termina cuando vaya Libre hoy a inscribir a nuevos candidatos. El problema visible. Correcto. Cuando, El problema visible. No, correcto, no, yo sé que hay un problema ahí, que hay un problema. Lo que está diciendo Renato es correcto. Mel está resolviendo su problema de que no quería Contreras de candidato, hombre. Bueno, mira, yo no sé si es eso, yo no sé si es eso, ¿verdad? ¿Usted cree que Rixi, cuando ya estén haciendo la declaratoria el día de las elecciones, va a decir que es que no la convocaron, que tiene otro compromiso, que no sé qué? ¿Usted cree eso? El problema Francamente. el problema es el 2-1. ¿Usted cree Ese es el problema. que va a decir, tengo otro compromiso con las mujeres, que no sé qué, hoy no puedo? Yo, Yo, por quiero- ejemplo, cuando era presidente del tribunal, cuando había un asunto importante, no me podían dejar afuera. Nunca. ¿A vos te han dejado afuera por algo importante? Han tratado. Han tratado y no han podido. Ahí ese está. es el tema. Ahí está, ese es el tema. Ese es el tema. Y yo lo dije de una forma más administrativa, pues. Pero no un miembro de un colegio electoral no va a dejar que lo marginen. Nunca. Tiene derecho a estar Sobre ahí. todo alguien con ¿Verdad? la personalidad El de tema Rixi, de que es una Rixi- personalidad fuerte. Renato, fíjate cuántos elementos jurídicos están saliendo de aquí. A favor y en contra. ¿Por qué Mel no va con sus abogados a pelear la inscripción de Contreras? Sino que lo que hace inmediatamente es convocar para poner sustituto. Está claro, no perdamos el rumbo. Esta es una jugada Son de Mel lágrimas de y yo no cocodrilo. voy a entrar a juzgar al Consejo Nacional Electoral por un problema que les pusieron en las manos, que el propósito es cambiar candidato en San Pedro Sula. Entonces, vamos a analizar el tema político, no el tema institucional ni el tema Ya jurídico. lo hablamos. No, es que el tema jurídico para mí es, Ahora, es- la inseguridad que te está dando el órgano electoral. Ese es el tema.
¿Es confiable el órgano electoral? Ah, bueno, es otra pregunta. No, es que esa es la pregunta. ¿Cuánto? Porque otra? si va a quedar la elección un 2-1 el 28 de Porque noviembre... la primera es que decías que era ilegal y yo te demostré que no. No, yo te estoy diciendo Porque no la lo que digo yo, Convención lo que dice Americana la la Corte. adoptó ahora la OEA, La Corte la análisis, Suprema no de se puede invocar. Justicia, la Corte Suprema de Justicia, no Pero Enrique ese es un Ortez. amparo, ya te lo expliqué. El Consejo Electoral tenía suficientes argumentos para aceptarlo y para rechazarlo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros, si yo hubiera Pero estado además, Quique, en el vos- Tribunal vos- Nacional de Elecciones, hubiera respetado lo que se respeta en una jurisprudencia que ya el mismo Consejo tomó. El Consejo antes inscribió a Ricardo Álvarez porque la Corte le dio ese derecho. No, ya yo- queda registrado. pero no es jurisprudencia eso. No llores por mi Argentina. No. Y no es jurisprudencia tampoco. No llora Mel eso, no, ¿para qué está Es que vos estás hablando políticamente. Pero si hay un precedente, hay un precedente en Contreras el órgano. pudiese hacer lo Hay un mismo. precedente en el órgano. Ir en amparo. Es un antecedente que él puede ir en amparo. Revisión Si administrativa. Mel conoce eso y sus abogados también, ¿por qué no No, ¿y siguen ese cuándo se camino? lo van a resolver? Es el problema. ¿Por qué? Se lo van a resolver después de las elecciones. No porque importa, están- pero lo no sigue. importa. El tema es que la decisión de Mel es inmediatamente buscar Es que otro no es la candidato. de- Ahora, ¿sabe qué me preocupa? La pobre institucionalidad, Claro. porque mira que estamos pensando en el la amparo y institucionalidad. ni siquiera Nada. nos acordamos que hay un Tribunal de Justicia Electoral. Se supone que lo primero es que apele al Tribunal de Justicia Una Electoral. vez Contreras. agotada Ahí la debería vía ser. administrativa. Ese es el camino Agotada primero. la vía administrativa puede ir al Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, ¿por qué esperan en el tiempo hacer todas estas cosas hasta ahora? Meten en problemas al Consejo Nacional Electoral. Estos problemas no los crea el Consejo Nacional Electoral. Claro que los crea Son él. desde afuera que se los están creando y se los están poniendo ahí. Ahora, Renato, hablando de inseguridad jurídica, yo estuve aquí en tu programa y habló Rixi esa vez. Y yo denunciaba la inseguridad jurídica del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Porque todos nos lo metían 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, sin ninguna base de sustentación jurídica. Bueno, ese es el problema. Y hoy que la decisión fue al revés y se ve afectado libre, entonces ya es, hoy sí es el grito de la inseguridad jurídica. No crees en ¿Ves? el órgano. Yo, no crees en es, el que, órgano. es que el problema lo señalamos aquí también, Renato. Dijimos, han puesto a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral sin ninguna experiencia electoral. Pero Vimos no es el culpa desastre, de ellos. vimos el desastre que nos hicieron en las elecciones primarias. Y están caminando exactamente con el mismo Pero patrón de Denis ordenamiento en este tiene momento. razón, no es culpa de No ellos. es culpa de ellos. Que estén Ellos no se ahí. nombraron solos. No, Sí, por- pero, Los nombraron pero tres decide- partidos políticos los nombraron. 86 votos mínimos. Te pregunto, ¿el Partido Nacional puso a Kelvin? Te pregunto, ¿el Partido Liberal puso a Claro, Ana pero Paola? yo no estoy diciendo que son No, incompetentes. es que entremos al meollo No del son- problema. no son incompetentes. Ese es el, es es que el meollo del problema. competencia No, legal, ahora, la competencia estructura legal como tienen, está lo que no esto- tienen es experiencia. Yo creo que Ana Paola ha hecho un gran papel No, y, no es y esa se la ha mantenido pregunta. discreta, No es esa la pregunta. tiene las competencias. No, la pregunta y es, esa fue la escogencia de nuestro partido. Aristide, la pregunta, y se la traslado aquí a don Augusto Aguilar. La pregunta que lleva una dosis de preocupación es el 2-1, ya en las elecciones generales. Es correcto. Pero ese es un órgano colegiado, es normal no, que no le correcto, dé una también, hay que verlo unanimidad. así, pero conocemos Normal. la idiosincrasia Ahora hondureña, sí por favor. preocupa. ¿Por qué se No, quiere siempre unanimidad en preocupado. todo? Ahora sí preocupa, ¿eh? Siempre ha preocupado. Antes, Siempre cuando lo ha denunciábamos preocupado. nosotros, no lo tratábamos en el siempre, programa que así. siempre ha preocupado, Fernando, siempre ha preocupado. A mí no me ha preocupado porque fue un freno frente a las tentativas de fraude del Partido Nacional y todas las barbaridades que ellos hacen en los procesos. Entonces, que Ana Paola haya coincidido con Rixi en la mayoría de las veces, me parece bien porque yo me acuerdo cada una de las veces era correcto para defender la democracia. La consecuencia es la inseguridad jurídica de que hoy estás Mira, hablando. Si fuésemos respetuosos de la institucionalidad, Es correcto. a mí no me preocuparía el 2-1 en el Consejo Ni Nacional estuviéramos Electoral. discutiendo esto. Es El correcto. problema es que el 2-1 que va a crear un segmento fuerte de la población diciendo que le robaron Correcto. las elecciones. No, pero es que Sí. mire, el 2-1, ellas votaron que no iban a reinscribir a nadie a la reelección, solo el Cachureco dijo que sí, estaba correcto, pues, ese es a favor de la institucionalidad, solo para darle un ejemplo. Cada vez que el Partido Nacional ha puesto un obstáculo, sea en el Congreso, sea en algo, para el TREP, para varias cosas, ha habido 2-1 para defender la institucionalidad.
Entonces, no vengan a decir que porque hay una votación dividida es que es contra la institucionalidad. No, por eso son los órganos colegiados, porque cada quien puede votar, y es que en un órgano colegiado vaya a la Corte a ver si siempre están de acuerdo. Esperemos todos. que la gente lo entienda así. Esperemos que la gente lo entienda así, Arístides, y que el 2-1, el 28 de noviembre, no sea interpretado. El 2-1 va a ocurrir, pero el 2-1 es legal para decir quién es el presidente. 2-1 o 3-0 está en la ley y se pusieron de acuerdo 86 votos mínimos Así para es. la nueva ley electoral. Y con 2-1 usted legitima un presidente. Mire allá en Estados Unidos, en el problema que hubo este año, hubo división también, unos decían que sí, otros que no, pero prevaleció la mayoría. Bueno, don Augusto. Mire, el problema es que podemos tener una ley perfecta, pero cuando los encargados de administrarla y aplicarla no lo hacen de manera correcta, ahí surgen los problemas. ¿Cuál es el punto central de esto? Y lo hablo no defendiendo partidos políticos ni defendiendo personas. Esa interpretación que ha hecho dos de los magistrados en que Contreras no puede participar porque ella participó, esa es de las peores, diríamos, cosas increíbles que suceden. El hombre se inscribe en un partido o en una candidatura independiente para participar. Claro. Pero después renuncia para no participar. Entonces no participó. Entonces según ustedes. no participó. No, es que No participó. Entonces ahí le están aplicando que participó por haberse inscrito. No, Usted va a la universidad, Renato, y se inscribe en una materia. Ya se inscribió en la materia, pero 2 días después decide que no va a participar, que no va a recibir esa materia y cancela su matrícula. Participó entonces en el proceso de educación o enseñanza-aprendizaje, no participó. No participó. Ese es el gran error. Mire, están cometiendo un gran error y va a tener, desde mi punto de vista, consecuencias para 2 partidos. Esta persona, a quien se le ha excluido ilegalmente de su participación, se va a inclinar a hacer campaña a favor de alguien y de repente él va a ser el gran elector en San Pedro Sula, porque recordemos que allá no hay mucho apego a los partidos políticos y a las banderas y va a tener consecuencias y ojalá que sean positivas. Pero arguyen también que no hubo alternancia. Pero eso se subsana, eso es simplemente, eso puede ser un error. ¿Tú quieres decir algo? Y le agrego, porque me parece que andamos en el camino correcto. ¿Qué tal se aparece Mauricio Oliva participando? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo es posible que este muchacho midense esté participando en Atlántida cuando era ministro y la ley decía que tenía que renunciar 6 meses antes y no lo hizo? ¿Cómo está participando el en Colón sin alternancia? Entonces no me vengan con esa historia. Si nos vamos a ir apegados a la ley dice que es prohibido inscribir como candidato a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a persona que haya participado en otro partido. ¿Participó en otro partido, Contreras? No ha participado en otro partido. Él va como candidato independiente. Pero ¿por qué pusiste de ejemplo a Mauricio Oliva cuando él... Y no participó en la Sí, pero en su mismo partido, pues. Ahora lo inscriben como ¿En diputado otro del partido Parlamento. o en el mismo periodo electoral? Ahí, eso del mismo periodo electoral. Entonces, explícame, Fernando, ¿cómo aparece Mauricio y no aparece Contreras? ¿Cómo aparece Midense y no aparece Contreras? ¿Sabe por qué? Porque esto es papel mojado. Esto es papel higiénico. Pero me permite un momentito. Con el mayor Mire, gusto. Recientemente inscribieron a Salvador Narraga Sí, hombre. y también A Doris. inscribieron a Doris. Y es la misma Son situación. incongruentes. No participaron en las elecciones primarias, aunque hayan estado inscritos en otro partido. Ya estaban inscritos. Es el mismo caso. De tal manera que a mí, y lo repito, insisto, fue una decisión política para perjudicar a otro partido. Bueno, ¿cuáles serán las repercusiones de esto en el proceso electoral? ¿Las sabrán o no lo sabrán? Después de la pausa comercial. Sentado la ley, hombre. Miren,
independientemente, y puedo haber sido a él o a otro, yo no estoy defendiendo Pues sí. a un partido, pero sí estoy diciendo que la ley No se ha está violentado. defendiendo al pollo loco. No, ni lo conozco, y ni me gustan los pollos. Ahora miren, esa expresión, Solo la- ya estamos al aire, esa expresión de Fernando Anduray me preocupa. Yo no sé si ustedes asintieron cuando él la expresó aquí en la pausa comercial. Fernando está convencido, y cito palabras de él, que vamos a un gran pijeo organizado el 28 Cachimbeo. de noviembre. Pijeo, dijiste, yo escuché pijeo, no. En la iglesia diría cachimbeo, Pero si lo buscamos ya, pijeo está en la... No, pero en la iglesia en el diría diccionario. cachimbeo, pero aquí dice lo otro. Es que juegan dos Ya, canchas. Renato, Pero es bien nos sencillo. tienen entretenidos Estoy hablando de acuerdo este con lo que tema. dice Fernando. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted? ¿Estás de acuerdo también, ¿Estás de acuerdo? doctor? La ¿Sí? sensación térmica es alta. Entonces, aquí, con 5 personas que conocen de procesos electorales, que 5 conocen de la miembros del órgano electoral. exmiembros del órgano electoral, nosotros estamos sintiendo que lo que vamos a tener el 28 es una bomba atómica. Tan Si el extremista. margen Quique. es estrecho. ¿Cómo? Tan extremista. No, oiga lo Si que le el digo. margen es estrecho. Si el Partido Nacional de margen es Honduras estrecho. gana, aunque sea en buenas lid las elecciones, nadie va a creer que no hubo fraude electoral. Y si Libertad y Refundación ganan, que son los dos que tienen posibilidades de ganar, aunque se me enoje Tito, ¿El qué cosa? usted va a ver lo que está dado. No, Porque pero mira una aquí, cosa yo- son las elecciones y otra cosa es el poder. Las Y que le elecciones sacan para mí las tiene ganadas Libertad y Refundación, pero no quiere decir que va a acceder al poder, porque aquí hay otras cosas, Renato. No solo es el proceso democrático, hay más en juego. Y estamos entrando en el campo de la realidad política. La realidad política es que estamos sentados en una administración de delincuentes, lavadores de activos y narcotraficantes, que no se pueden dar el lujo de perder el poder. Eso es lo que está en juego, no está el 2-1. El que no quiera ver la realidad del país, en lo que estamos inmersos, los juegos que hay de la delincuencia de todos los partidos Ahí políticos. incluye el gobierno del poder ciudadano, el 2006 al Yo 2009. estoy hablando en términos generales. El país está viviendo una realidad que no es únicamente el reflejo del proceso electoral, sino que los intereses, que es lo que está en juego, la nueva Corte Suprema de Justicia, la nueva Fiscalía. Y se necesita de este órgano electoral, de esa componenda que se está haciendo en estos momentos, para ir hilvanando las piezas y que no nos caiga la mano de la justicia a muchos. Porque si vuelve esa institucionalidad que no existe en este momento, Honduras camina por el camino correcto. Si es que estamos por el camino de la delincuencia y de la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? El futuro del país. Totalmente de acuerdo, Quique. Con vos estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de Entonces, decir. ¿cómo Solo puedes aceptar que el las órgano electoral condiciones- esté haciendo No, cosas que no mira, debe de hacer? Totalmente Escuchemos- de acuerdo con tu análisis, pero solo que las condiciones de 2017 son diferentes a las de ahora. ¿Son peores? No, el Partido Nacional está con la gran desventaja que no va a tener ni mayoría en las mesas, va a ser la oposición, no va a tener ni mayoría en el Consejo Nacional Electoral, como ya se ha visto, y no va a poder tampoco, ante los condicionamientos internacionales, mantenerse en el poder. Ya hay advertencias de la potencia mayor. Usted no puede... ¿Vos crees que Juan Orlando no hubiera querido quitar a Papi a la orden y ponerse él, si él es el que manda en esa campaña? El que manda es él. Asfura no manda nada. Ay, Dios. Yo tengo amigos que me dicen, no, hoy nos convocó Juan Orlando para darnos instrucciones sobre la campaña. Y ha habido veces Ya en que entramos opina a una promocionar cosa, candidatos. opina una cosa Asfura, y Juan Orlando dice, no, esto es lo que se va a hacer, Pero- y eso es lo que se hace. pero, Tito, te Bueno, interrumpo. entonces yo no creo que debamos de meter incertidumbre cuando ya todo el mundo en la calle se le ha quitado el miedo de estas elecciones y dice ya el Partido Nacional está derrotado. Le estás haciendo un flaco favor a la reconstrucción democrática que podemos lograr ahora.
porque el Partido Nacional está muy mal en este momento, con muy poca... Mira, las posibilidades del Partido Nacional, con esto termino este argumento, se redujeron desde el momento en que la cuenta que ellos tenían era que el voto de la oposición estaba dividido en 3. Desde el momento en que se salió uno del juego, el 75% de gente que adversa al Partido Nacional se divide en 2 partidos. Entonces cualquiera de esos 2 puede ganar de la oposición. Ellos están en desventaja ahorita porque la mayoría del pueblo está en contra de ellos y quieren que se salga del poder. Entonces, ¿dónde puede haber crisis? En el sistema electoral, si el margen es estrecho. Ahí sí, porque en todo país donde el margen es estrecho hay crisis. Y lo puede decir Augusto Aguilar, que ha andado en varios procesos. No en todos los países. En el Perú. No en todos los países. No en todos, porque en El Salvador, parecido a nosotros. Europeos y todo eso. Vamos a ver, Tito, para que nos pongamos en orden. Crisis en Estados Unidos con más de 10% de en El Salvador hubo un margen de 5,000 votos en una de las últimas elecciones. Pero hubo crisis en Estados Unidos ahorita y había una gran diferencia. No, pero yo estoy hablando de esa elección donde hubo un margen de 5,000 votos. Crisis electoral ha habido en varios lugares. Y el derrotado que fue el Partido Arena lo manejaron aceptó. bien. Mira, es que Quique dijo algo que yo se lo respeto porque él viene aquí con todos los derechos y las libertades que le garantiza la Constitución, pero ha dicho algo bastante sensible. Y yo como moderador del programa tengo la obligación de reflexionar sobre eso que dijo Quique, que si el Partido Nacional gana hay vergueo garantizado, dice, porque la gente va a creer que hubo fraude. Y yo debo decirle a la población, por primera vez va libre a una elección con representación en el Consejo Nacional Electoral, con representación en el RNP. Es decir, este proceso electoral se ha organizado con libre presente en cada decisión. Tribunal de Justicia. Ahora, si no tiene representación en todas las juntas receptoras de votos, otro cuento va a ser, pero tiene todas las garantías libres para no dejarse ganar con fraude en el próximo proceso electoral. Por lo tanto, yo soy de los que creo que cualquiera que gane, aunque sea con un margen mínimo, los derrotados deben respetar esa voluntad del pueblo. Sinceramente, doctor. Y hay que trabajar esos acuerdos. Mire, hay algo muy importante en esto que usted acaba de decir. Pero mire a ver si quieren firmar un pacto de paz. Y es el hecho... ¿No quieren? De que por primera vez en la ley, en esta nueva ley, se consigna el escrutinio debe ser público. Y si los miembros de las mesas no permiten que haya observadores de la ciudadanía durante se está elaborando el escrutinio, entonces caen en responsabilidad penal los miembros de la mesa. Esa es una de las cosas, por lo menos, que facilita o que evita, mejor dicho, que se tenga un fraude abierto o público o de alguna manera que haya sospechas serias de que se hizo fraude. Miren, porque sería observado. Pero lo que usted dice es cierto también, no en todos los países. Mire, yo estuve en unas elecciones en Costa Rica cuando ganó Arias. La diferencia fue menos del 0.5%. Y el de la oposición pidió, el que perdió, que se hiciera un conteo completo. Y se hizo en 2 semanas y el resultado fue igual y ahí se estaban abrazando. Lo que pasa es que nuestra cultura es tan diferente que nosotros sospechamos de todo. Pero claro, hay antecedentes y hay razón por qué estar sospechando, por qué tanta desconfianza. Y por eso tantas probabilidades, como dice Quique, de que el día de las elecciones haya una crisis. Ahora, mire, yo le voy a decir algo. Es que están sucediendo cosas que a uno le preocupan. Yes. En este momento, casi puedo dar por confirmada la noticia que han capturado a un candidato presidencial. Y estas cosas, dicen, ¿y por qué están sucediendo, hombre? ¿Quién está moviendo estos hilos para generar inestabilidad en el proceso? Santos Rodríguez Orellana, una candidatura independiente, este hombre que ven en pantalla y que estuvo la semana pasada aquí en Frente a Frente y que advirtió que lo querían capturar. Aquí lo dijo en Frente a Frente y ya lo vamos a buscar esa cita, Me quieren capturar, me han advertido que me van a capturar y hoy lo capturaron en el aeropuerto internacional de Toncontín. ¿No va a ganar las elecciones? Ya sabemos que no. ¿No va a ser presidente de Honduras? Ya sabemos que no. Pero el CNE lo inscribió como candidato presidencial. Ya es una figura con estatus, candidato presidencial en Honduras y acaba de ser
capturado a 25 días o menos de las elecciones del 28 de noviembre. ¿No creen que esto genera más incertidumbre a este proceso? Y es ahí donde yo siempre he sospechado, y me disculpan que transmita estas elucubraciones sospechosas de que quién mueve hilos para generarnos incertidumbre en este proceso. Pausa y reflexionamos con nuestros panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. ¿No les genera a ustedes un poco de incertidumbre estas cosas? Es decir, a cualquier persona que la ATIC, porque lo capturó la ATIC, a él y a su esposa, él venía de Islas de la Bahía, los capturaron allí en el aeropuerto de Toncontín. Cualquier hondureño puede ser capturado producto de una investigación de nuestras agencias e imputársele los delitos. Luego será un juez que determinará si el requerimiento, si la acusación tiene sustentación o no, pero una captura de un candidato presidencial, aunque no tenga posibilidades de ser presidente, a 3 semanas del proceso electoral, crea una incertidumbre. Se parece un poco a lo de Ortega, ¿va? Que está capturando un montón de gente. Bueno, pero me toca hablar un poco. Por favor. Primero, no me quiero referir a esto porque no tengo información realmente. ¿Qué es lo que sucede y cómo sucede, pues? Yo no soy Renato, que tiene esas fuentes ahí, puede lanzarse especulando con estas cosas. No, ¿y por qué dice especulando? Porque está especulando. No, me dice que tengo la fuente, la información que yo transmito es la que me está llegando de mi fuente. Porque lo capturan, entonces vos decís por qué lo capturan, entonces ya no estás especulando. Correcto. Pero mientras empecés a decir que porque en este momento y empezás a lanzar un poco de más incertidumbre. Si es que... Ahora, yo no quiero que este programa se vaya a ir creyendo que lo que dijo Kiki y lo que dijo Aristides es correcto. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que Xiomara está ganando en las encuestas? Las encuestas de Xiomara. Partido Nacional tiene su trabajo, tiene sus investigaciones, tiene su organización y estamos ganando sin ningún problema la encuesta con papi a la orden. El problema que tenemos es que hay un Consejo Nacional Electoral en donde todo está desorganizado. Hay un sistema de transmisión de resultados que no nos garantiza nada el día de las elecciones. Hay un sistema de captahuellas e identificador de huellas que no lo han probado y que es un desastre, que es un macanazo de plata invertida ahí también. Y la inseguridad jurídica a la que ustedes estaban refiriendo y que yo me he referido, en este instante no hay reglamento de escrutinios, no hay reglamento de seguridad informática. No hay empresa contratada para seguridad informática, no hay call center montados, no hay, la mayoría de los reglamentos están hechos, pero no. Están ahorita capacitando gente con un instructivo que no tiene una decisión formal de aprobación en el Pleno. Yo le he pedido y no nos la dan, ¿verdad? Pero entonces, todo lo van resolviendo a lo que va saliendo y 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Ahora el 2-1 salió en contra de lo que normalmente había estado sucediendo ahí. Pero el Partido Nacional está posicionado. Aquí aceptar el criterio de Quiquito, el criterio de Aristides, es decir, que por fuerza tiene que perder el Partido Nacional. ¿Y quién les ha dicho eso? Si el principal antecedente electoral que tenemos son las primarias, hombre. ¿Dónde se van a meter 1,5 millones de cachurecos? Nosotros los vamos a llevar a votar. En nulos y blancos. Los vamos nos vas a anular los votos. No, eso es lo que estás diciendo. Un montón de nulos y blancos. Eso es lo que estás diciendo. ¿Ah? Ese es el problema. Nosotros estamos organizados para eso. Y hay cosas, Renato, que están pasando por alto y que no las quieren ver. Hay todavía 800,000 tarjetas de identidad en el Registro Nacional de las Personas sin entregar. Solo son 5.3 millones de ciudadanos que fueron enrolados. De esos, 50,000 tienen inconsistencias probadas. Hay otra cantidad de casi 50,000 que se enrolaron, tienen su identidad y por alguna razón no aparecen en el censo. Estamos hablando de 900,000 personas ahí. 5.3 menos 900,000, te quedan 4.2 millones de personas para votar. De esos, un 15, un 20%, un 30% se van a abstener. Estás hablando de otro 1 millón de personas.
En estas elecciones, lo que van a votar son 3 millones de personas, menos que en la elección pasada. El Partido Nacional tiene 1,5 millones de personas en sus bases de datos, gente que hemos estado trabajando, que hemos estado platicando, que tenemos organizadas. Ya llevamos 1 millón a las primarias y ahora vamos a llevar 1,5 millones a las generales. Vamos a ganar las elecciones. Por Dios, respétenos el resultado, hombre. Porque nos pueden comprometer de los partidos a firmar un pacto ante la comunidad internacional de que van a respetar el resultado. Y tienen mayoría en la mesa, tienen mayoría en el Consejo Electoral. Y pedimos que nos respeten el resultado. Y cuando Quiquito habla de esa cantidad de inseguridad, de narcotraficantes, de corrupción y todo, por supuesto que me recuerdo yo los 16 juicios que tiene parados Mel con todo su ejército de delincuentes del poder ciudadano, declarado como el gobierno más corrupto de la historia de Honduras. Esos son los que dicen que van a ganar con Xiomara. Esa es la salida de Honduras. Volver a poner todo ese montón de delincuentes que enrodaron el nombre de Honduras y que ni siquiera se pueden juzgar. Los cachurecos por lo menos los vemos arrimados en los tribunales, los vemos exhibidos, los vemos humillados. Muchos funcionarios o líderes cachurecos que han tenido que ir a la fiscalía. Los de Mel Zelaya, ni uno puede ir a un juzgado, porque el pacto de Cartagena les dio impunidad, un ejército de delincuentes corruptos con impunidad legalizada a través del pacto de Cartagena. Bueno, muchas gracias. Fernando Andurain no puede decir que no ha tenido espacio para emitir sus pensamientos. Solo permítanme actualizar estas fotografías que me llegan justamente desde el aeropuerto de Toncontín, cuando ha sido capturado este hombre y su esposa de un viaje procedente de Roatán, Islas de la Bahía. Ahora sí te puede que creo que eso no es prudente. Tendrían que haberse esperado después de la elección. Mal precedente, total mal precedente. Ahora precedente, ya parece... Ya habiendo refutado todas las cosas, mire, ahora en ese caso sí creo que no es. Yo no creo que este hombre, no sé su caso concreto, sea el principal delincuente de Honduras y que los principales delincuentes están en el gobierno y no sé qué está pasando con ese tipo de acción, si no es que están haciendo lo mismo en Nicaragua. Allá Ortega metió preso a todos los de la oposición, es muy mal precedente. Ese hombre estaba participando en la elección y normalmente en todos los países los que participan en elecciones son intocables, porque eso va contra la libertad de elegir, contra garantías constitucionales. Incluso en todos los países, en Honduras también existía, había inmunidad para aquel que participara en una elección política. Entonces, independientemente de que él tenga algún problema, que no lo sabemos porque no conozco su caso, él es candidato y esto es un mensaje que está mandando el poder autoritario de Honduras contra todos los candidatos que están participando en las elecciones. Renato, yo creo que, volviendo a lo que dijo Fernando, creo que dijo algunas cosas que tienen sensatez. Habló de la realidad del proceso, que es sobre lo que creía yo que íbamos a venir a hablar, de la inseguridad del órgano electoral, de la transmisión de resultados, de lo que significa... No, pero usted sabía que íbamos a hablar de todo, de Roberto Contreras, y usted mismo enfatizó en eso. Ahora estamos hablando de las otras aristas. Las reglas han estado claras de lo que íbamos a hablar. Lo que hay que entender es que ese discurso que está teniendo Fernando Andurain es el discurso que tiene polarizado al país. Esa es una realidad. Pero déjame, yo te dejé, te escuché todas las barbaridades que dijiste. Yo te escuché todas las barbaridades que dijiste. Yo las tuyas. Y lo que está sucediendo en este momento es que el proceso primario que le está dando origen a las elecciones generales, aquí todos coincidimos que fue un desastre. Que se pusieron los candidatos que se quisieron, como se quisieron. Les voy a hablar del caso particular. ¿Cómo es posible que todavía el órgano electoral no haya resuelto recursos de recuperar Honduras sobre acciones del proceso primario? Hay inestabilidad en el proceso, más lo que están mencionando. Vos sos miembro del Consejo Consultivo, Denis es miembro del Consejo Consultivo y no los convocan. Yo fui magistrado en el 2009, en el golpe de Estado.
la situación más compleja que ha tenido políticamente el país, y no veíamos situaciones de esta naturaleza en el organismo electoral, no las veíamos. Y si a eso le estamos agregando estos ingredientes, y hacia eso le vamos a agregar algo que los que estamos en el ambiente político reconocemos, y es que las elecciones peligran todos los días, porque hay un plan preconcebido de quien está en el poder, y lo voy a decir con nombre y apellido, Juan Hernández, para mantenerse en el poder por todo lo que hemos vivido. No entendemos la realidad que se está viviendo. Y esto no son casualidades, estos son hilos que se jalan, que se entretejen precisamente para lograr eso. ¿Y a dónde está entonces la falta de credibilidad? ¿Cómo es posible que en el 2009, que regresamos al orden constitucional, se respetaron las elecciones y hoy hay la percepción de que no se van a respetar las elecciones? ¿Por qué? Porque los órganos no son buenos ni malos, sino que las personas que lo dirigen, y no han dirigido adecuadamente este proceso, dándole inseguridad. ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, si esa resolución se hubiera tomado por mayoría de votos o por unanimidad de votos sacando a Contreras? Nada. ¿Por qué no tuvieron la capacidad de sentarse allá adentro y discutir esto y ver que lo que está en peligro es la credibilidad del proceso y el sistema democrático hondureño? Esa es la función que deberíamos de haber tomado. Usted ha de haber tenido situaciones difíciles en los procesos electorales. Claro. Tito, vos tuviste dificultades cuando salió nominando a Mel Zelaya de presidente. Con una hora de anticipación. Una hora de anticipación. Allá lo estaba esperando en ingeniería gerencial. Yo. Para adelantarme al fraude. ¿Qué sucede? Te pregunto yo, ¿qué sucede hoy si Kelvin... ¿Qué va a pasar si Kelvin una hora antes... Violaste la ley. ¿Qué va a suceder si Kelvin una hora antes hace lo que hizo Tito? Se enciende el país, son otras condiciones, yo estoy claro. ¿Qué necesita? Prudencia, necesita patriotismo, necesita decencia, necesita aparentar que estamos haciendo lo correcto. La mujer del César no solo tiene que ser honesto, sino que aparentarlo. Y aquí lo que aparenta el proceso electoral es un despelote de 11,000 demonios. Renato. Sí. Ahora, ya en el tema electoral, 8 de cada 10 hondureños, 8 de cada 10 hondureños no creen en el proceso. No, después de escucharlos, yo estaba pensando que intervengan Denis Gómez y Augusto Aguilar sobre esta situación del Consejo Nacional Electoral. Mira, yo no dudo del profesionalismo de los tres, ni de Ana Paola, ni de Rixi, ni de Kelvin, pero ya quisiera un enfoque y análisis de ustedes sobre su conducta como consejeros electorales. Primero, Renato, yo me voy a referir al tema de que perdimos la oportunidad de mejorar algo que se llama en genética agenesia, que significa malformación. La malformación del sistema político electoral hondureño se perdió esa oportunidad de mejorarlo, genéticamente hablando, entrecomillado. ¿Por qué? Porque la ley por sí sola no va a tener efectos mágicos. La ley anterior no era la culpable del fraude electoral o de las denuncias de fraude electoral, no era la ley, son las personas que lo administran, o los consejeros, pues, en otras palabras. Pero aquí funciona un trinomio, y el trinomio matemáticamente usted suma o resta. Uno, ¿quiénes administran la ley? Consejeros y consejeras, ¿verdad? Independientemente cómo se llame el órgano. Segundo, el respeto que tengan los partidos políticos por la nueva ley, o por cualquier ley, la vieja, la nueva, no importa. El tercero, el respeto que tengan los candidatos. Ni el evento del 2005, tampoco el del 2017, le generó fortaleza al sistema democrático o a la institucionalidad electoral. El Consejo entonces ahora, ¿qué funciones tiene? Dos funciones. O es termómetro, solo mide alturas de la presión, de la temperatura o la baja, pero su función debería ser el termostato. Constitucionalmente es la entidad que está autorizada para poner las reglas claras y aplicarlas. Entonces, ¿cuál es el reto que hoy tienen los consejeros? Y que siempre lo han tenido, ¿verdad? Y el tema es solamente tomar decisiones, y cada decisión tiene un riesgo. Entonces, ellos deben
hacer que la ley se cumpla independientemente de los 86 votos mínimos que les permitieron estar electos ahí. Eso sería lo ideal. Y sí, Renato, porque tenemos que hablar del... Finalmente, ¿qué es la ley? Ustedes que son abogados, el famoso tema del deber ser, el contraste entre el deber ser contra el ser. Y en ese sentido, entonces, 138 millones de lempiras. sigue siendo la discusión y la definición que empezó el doctor Aguilar en la primera ronda de participación. El conflicto, la ley me la van a aplicar a mí, pero no se la van a aplicar a Tito Mejía, estamos mal. La ley se la van a aplicar a Augusto y a Enrique, pero no se la van a aplicar a Fernando, estamos mal. Entonces, ¿qué ocupa el país? El país ocupa certeza. El país ocupa que si Augusto Aguilar ganó, sea declarado ganador, pero que no sea declarado Denis Gómez si no ganó. Y hasta ahora yo no veo asomos de que hay una intencionalidad de que a esa parte de certeza, de seguridad, de generar certidumbre. ¿Y qué? Ahí con ese punto, por ejemplo, que está diciendo Fernando, que los partidos políticos firmen un pacto de aceptación de resultados, pero para aceptar resultados, Renato, tenemos que tener todas las reglas claras. Los mayoritarios y los no mayoritarios, 14 partidos políticos, 2 candidaturas independientes en el nivel presidencial. Ahora solo una. Conozcamos no, porque no lo inhabilitan tampoco. Sí, es cierto, no lo inhabilitan, entonces, correcto, sí. Conozcamos las reglas claras, demos la certeza de que a la semana no van a hacer una resolución administrativa cambiando los temas. No podemos ir al proceso con los ojos vendados, con los oídos tapados y con la boca, ahora sí podemos con esto por la mascarilla. Pero generar confianza es un proceso, se construye, no es espontáneo, no es generación espontánea. Y de momento los partidos políticos en primera instancia no tienen ninguna intención de eso. Sencillamente el tema es, ¿qué se dice siempre? Yo no ocupo una nueva ley si con esa ley gané. Entonces voy a buscar ahora una ley que me permita ganar. Aquí se trata, Renato, termino con esto, de un detalle que se llama transparencia e integridad electoral, y le cuento que nosotros como país ocupamos el antepenúltimo lugar en la escala de evaluación de 0 a 3, punto 5, un punto por ahí. Y el otro tema tiene que ver con la calidad de democracia que tenemos, y bajo este proceso electoral que no significa democracia, probablemente la construcción de ese camino siga todavía en deuda. Bueno, miren, voy a actualizar la información. Muy buenas reflexiones, muy buenas reflexiones. El Ministerio Público, en efecto, ha capturado al excapitán vinculado a criminalidad organizada y tráfico de drogas, dice el comunicado. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a Jennifer Lisette Bonilla, esposa, y Reina Lisette Bonilla, la suegra. A los 3 los capturaron. De acuerdo a las investigaciones iniciadas 2 años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado, y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado CIPE. Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas, luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra. Posteriormente, al realizar el análisis financiero, se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de 2,5 millones de lempiras, y en salarios netos 813.918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, esposa y suegra,
tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y la fuente de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado. Pues este es el comunicado del Ministerio Público, hablando de los ingresos del excapitán Santos Rodríguez Orellana, candidato presidencial independiente. Recibió en concepto de ingresos brutos más de 2,5 millones de lempiras y en salarios netos 813.918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, esposa y suegra, tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras. Es así que nos encontramos hoy con un candidato presidencial privado de su libertad, o capturado, mejor dicho. Independientemente de todas esas investigaciones que parecen serias, es porque lo hacen ahora, justamente que están faltando 24 días para la campaña, y habiendo otras personas que están involucradas en mayor grado, gente que él mismo denunció y que no se les ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué esa selectividad de la justicia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué a 24 días de las elecciones están actuando contra un candidato teniendo toda la información de previo? Porque para hacer una investigación tan completa se necesitan años, eso no es de ahorita. Entonces yo sí creo que hay una explicación que dar ahí, porque puede haber un mensaje intimidatorio. Esas son las cosas, Renato, que pasan. Cuando capturaron a Ruth Benavilés y a Nancy, su esposa, cuando acusaron a Reinaldo Economo, yo hice esas mismas reflexiones. Las quiso Tito ahorita, y contigo las hice. ¿Por qué ahorita? ¿Qué están buscando? Y todo el mundo se llamó al silencio. Y ahora que es un candidato de la oposición, entonces todo el mundo pregunta lo mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo dije, pero la pregunta es válida en aquel y en este momento. Si este es inocente o es culpable, ¿por qué no nos corresponde a nosotros? El momento no es para eso. Yo creo que la Fiscalía no tiene prudencia en estas cosas, porque está provocándole daños electorales a los que están participando en las elecciones. En este caso le hace daño a este señor, Santos Orellana, y le hace daño al Partido Nacional también. ¿Cuál es el propósito de esas cosas a estas alturas? Y faltan 3 semanas para las elecciones. ¿Qué más podemos esperar? Y Fernando, justamente yo creo que un llamado a la prudencia hay que hacerlo. Cuando había sido acusado el propio candidato del Partido Nacional de varias cosas, y la justicia declinó seguir en esos procesos. Pero entonces hay una contradicción. Pero fue llevado a los tribunales. Es decir, y no estoy diciendo tampoco que él sea culpable, eso tendrá que demostrarse en los tribunales, pero hay una justicia que está siendo selectiva, y eso no puede ser, porque la justicia debe ser pareja para todos y debe ser general. La gran conclusión, Renato, es que vivimos en un narcoestado. ¿Vivimos en? Un narcoestado. Ese es el gran problema. Hay un narcoestado, hay una narcopolítica y hay consecuencias de esa realidad. Los partidos en este momento, mientras no logremos depurarlos, se han convertido en instrumentos del crimen organizado. Ese es el verdadero problema de esto. Y han llegado al poder los jefes y los capos de ese crimen organizado. Y estamos buscándolo a través del sistema democrático, tratar de resolver eso, y no tiene solución a través del sistema democrático, porque no se va a respetar la voluntad del elector. Ese es el gran problema en que nos vemos envueltos y la gran dificultad que está enfrentando el país. Con esto que estamos viendo, nos estamos dando cuenta que los intereses son mayúsculos y que sin duda alguna hay hilos que se están moviendo dependiendo de los intereses de cada quien.
Y esos hilos han penetrado el organismo electoral. ¿Tú crees que alguien está boicoteando este proceso o algún grupo está boicoteando este proceso? Sin duda alguna. ¿Usted cree que están boicoteando este proceso, doctor? Sí, sí. ¿Tú crees que están boicoteando este Sí, proceso? claro que Y lo sí. dijeron los Hay consejeros. ¿Tú lo crees? interesados. Sí, hay El interesados. Partido Nacional tiene interés No, que no, no, siga, no, no, que el no, no nos proceso equivoque. no vaya bien, eso sí. Entonces yo Siempre tengo lo que he decir dicho, que Libre está boicoteando las elecciones desde adentro. Mire, siempre he dicho que el que ha estado obstruyendo el proceso electoral es el Partido Nacional. Nosotros propusimos la segunda vuelta. Nosotros no mandamos en el impulsamos Consejo las Electoral, reformas hombre. electorales y ellos poniendo obstáculos, Pero porque los ellos quieren cinco permanecer en el coincidimos, poder. los cinco coincidimos Sí, que la situación es que la delicada. situación está siendo boicoteada. Hay que averiguar por quién. Sí. Porque yo no creo que ni sea No es por el Partido necesario. Nacional, ni por el Partido Libertad y Refundación, ni por el Partido Liberal. Yo creo que hay fuerzas superiores a esas que están Los boicoteando el padrinos del asunto tienen nombre. y apellido. Nosotros en el Partido Nacional nos sentimos agredidos con las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, en su inmensa mayoría. No tenemos garantía de nada, como lo estaba diciendo Denis. No hay seguridad jurídica para nada. Ahí de un día para otro te cambian las reglas por un simple acuerdo entre dos personas y se acabó el problema. No podemos ir hacia las elecciones, hombre. Las reglas del juego tienen que estar claras para todos. ¿Verdad? Pero Si a dos personas en el Consejo Electoral ahorita se le antoja decir que ahora los custodios no van a votar en la mesa electoral, lo cambian y se acabó el problema. No puede ser, hombre. Fernando, pero mientras el Partido Nacional, Libertad y Refundación y el Partido Liberal piensen que el Consejo Nacional Electoral es de ellos, también estamos Es que errados. no es correcto eso. Bueno, pero... Correcto, por eso el pero en la Acuerdo Nacional de conducta- Paz, de tranquilidad y aceptación de Pero con reglas resultados. claras, Te hago una Fernando. consulta. ¿Por qué no quieren firmar ese acuerdo? Te hago hermano? una consulta, Fernando. ¿Por qué no lo quieren firmar? Si nuestro candidato no pelea con nadie, por Dios. Un proceso electoral se presume que llena todos los estándares y calidades cuando quien pierde reconoce los resultados. Claro. Correcto. ¿Verdad? Claro. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el que pierde va a reconocer los resultados? Difícilmente. El Partido Nacional no ha tenido problemas para El reconocer las Partido pérdidas. Nacional ¿Cuándo ha no va a perdido? reconocer los resultados. ¿Por qué? Ahí lo vas a ver. ¿Por qué no lo va a reconocer? ¿Vos crees que lo va a reconocer? ¿Vos No crees que el creo, perdedor no va a creo porque cuando perdieron con Mela ya andaban en las calles, les tardó No, como hombre. 2 semanas reconocerlo. Sí, pero todavía hay Ahí cuatro, andaban en todavía las hay calles. 4.000 urnas que a saber Ahí qué las andaban hiciste y en no las les calles. contaron. ¿No? Y tardaron 2 semanas 4.000 porque les torcieron el brazo para 4.000, reconocer la derrota. 3.000 y pico de urnas que El nunca Partido contaste. Nacional Tito. no es un partido con vocación Ok. democrática. Mire, yo insisto con esto, pero ¿por qué no van a conocer la derrota? Si todos tienen representación Es en las correcto. juntas receptoras de votos, todos forman parte del Consejo Nacional Electoral. Es correcto. Lo que tengamos el 28 fue construido por los 3 partidos políticos, Quique. El Partido Nacional se Técnica y compromete. legalmente deberían reconocerlo. Porque- Ahora, el puntito Por al la que yo mala creo... fe. No, es que el puntito... Es correcto. La mala fe, Ahí está. Porque la mala fe, es la correcto. mayoría de la gente no tiene buena fe, no hay honorabilidad como antes. Entonces no Yo hay me manera- acuerdo cuando Anduray andaba con Osvaldo Ramos, que Osvaldo era un líder fuerte y así, fregado, pero él admitió su derrota ante Reina. Y esa mala fe se ha ido perdiendo por malas prácticas políticas. Estamos en una involución democrática y de cultura política. Tito, en una Honduras. pregunta para ti. No hay forma... Es el mal de todas las cosas en Honduras. Así, pero breve, la pregunta y la respuesta. La chula. No hay forma de poder revertir ese camino hacia el despeñadero que lleva el proceso electoral del 28 de noviembre. Mire, yo sí veo una forma. Yo creo que si la victoria de la oposición es contundente, yo creo que eso va a ayudar bastante, porque nadie va a dudar de que teniendo el Partido Nacional toda la plata, el poder y todo el conocimiento para hacer fraude, se va a dejar ganar. Pero esa es una respuesta desde Pero- la perspectiva estrictamente Pe- política. Pero si es al revés, es porque la institucionalidad No, en pero- Honduras... pero yo creo- La institucionalidad en Honduras ha sido destruida. Mira, pero yo creo que- Renato, la institucionalidad en Honduras, el Partido Nacional la ha destruido en 10 años. O sea que el Entonces, Partido y Nacional no tiene entonces derecho a el ganar. Aquí problema otra del vez- país es que ya ninguna institución es creíble. Tito, Ese es el problema. aquí otra vez tengo que actuar como periodista. No puede ser que las elecciones solo serán limpias si gana la oposición. No, yo que No, usted es me lo que yo escuché en me este momento. Usted me está preguntando si va a haber un escenario donde hay una aceptación. La mayoría de la población va a creer que si gana la oposición estuvo bien, porque lógicamente es casi imposible que le ganen al Partido Nacional con fraude.
Ahora, si gana al revés, suponiendo que el Partido Nacional gane limpiamente, lo cual es dudoso, la gente siempre va a sospechar, porque ellos son tramposos. Seamos serios, yo tengo una propuesta. Seamos serios. Vamos a escuchar la propuesta de Quique Ortiz Sequeira después de la pausa comercial y los comentarios finales de nuestros panelistas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, pues ya está en tunota.com el principal titular. Si me quitan ese sellito, podría leer el titular. Ok, muchas gracias. Capturan al excapitán y candidato presidencial Santos Orellana en el aeropuerto Toncontín. Esta es la noticia principal de tunota.com y tiene detalles. Así que usted, si quiere esos detalles, pues vaya a tunota.com. Capturan al excapitán Santos Rodríguez Orellana. Mejor dejemos que la gente lo haga. No vamos a leerlo nosotros, que la gente lo haga. Que visite tunota.com. Correcto, así es. Libre y Partido Salvador de Honduras a reunión de emergencia tras no inscripción de Roberto Contreras. Dicen que va a ser Mengíbar el candidato, que ya era, ¿verdad? Omar Mengíbar, el candidato de Libertad y Refundación. Migrantes o migrante haitiana da a luz en plena caravana en México, integrada por al menos 60 embarazadas. Todo esto y más en tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esto es lo que nos decía la semana pasada Santos Rodríguez Orellana en Frente a Frente, cuando tenía a varios panelistas y Eugenio Sosa, el sociólogo, le hizo la siguiente pregunta. Es que le hace preguntas, pero ¿y esa acusación de lavado y de narcotráfico, de dónde le viene? Y mire, con todo respeto le hago esta pregunta porque usted sabe cómo hay rumores aquí, y en los rumores en la calle, no me diga quién porque ni siquiera sé quién, dice, no, el capitán Santos Orellana en cualquier momento va extraditado, dice. Hay gente que en la calle lo dice. No le digo con respeto porque no le puedo decir. Está bien que lo plantee, no, yo no sé, está bien. Pero, no, es que a mí también, oficiales de las Fuerzas Armadas me lo han dicho, que tuvo un comportamiento indecente en la Mosquitia. Pero yo digo, ¿será cierto eso o es parte de una campaña contra él? Sí, dice, no, sí. Con todo el respeto y disculpa porque yo no tengo por qué decirlo, no investigo ese tema ni nada, ni tengo información, pero usted sabe cómo se mueven estos rumores. Entonces dice, no, y capitán, tarde o temprano, dice, igual va a ser extraditado. Lo que pasa es que a lo mejor si ya es colaborador de la DEA, dice, lo va a tener un buen trato, ¿no? Yo le digo, y entonces ahorita que usted dijo de entrada que tenía un posible requerimiento o llamado o intento o orden de captura por lavado de activos y narcotráfico, pues yo digo, ¿de dónde viene este elemento justo cuando es el tema que usted lo hizo popular? Por ese tema mucha gente lo llevó a plantearle que podía usted plantear que termine ese flagelo en el país, y usted hizo esa denuncia, tuvo el mérito, creo yo, de haber sido popular, porque lo hizo cuando todavía varias gente no hablaba de ese tema, ¿no? Del tema de Tony Hernández y de Juan Orlando Hernández. Y al final las cosas fueron saliendo. Sí, porque aquí hay una cuestión en el país que a mí siempre me ha llamado la atención en el Vamos tema a editar esto para pasarlo en TN5 Estelar en la noche porque ya estamos contra el tiempo. Tenemos que cortar esto porque la respuesta no llega. Vamos a hacer un resumen para el noticiero estelar a partir de las 9. El hecho es que ese hombre está capturado. Santos Rodríguez Orellana, no sé si es la primera vez que en pleno proceso capturan a un candidato presidencial en Honduras. Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. No había antecedentes. Y aquí todos los panelistas del Partido Nacional, del PINU, liberales, libres, han cuestionado y han calificado de imprudencia que a este hombre se le capture 3 semanas antes de las elecciones cuando es candidato presidencial. Bueno, la pausa y retornamos para los comentarios finales breves de nuestros invitados. Bueno, ya comentarios finales, 30 segundos. Comienzo con Enrique Ortiz Sequeira. Muchas gracias, Renato.
Mire, parece ser que los rumores funcionan en Honduras, por lo que acabamos de ver. Hay que tratar de que este proceso electoral, sea cual sea el resultado, sea aceptado por los perdedores. Sí, así es. ¿Qué se propone ante esta realidad política? Porque la política es como es y no como uno quiere que sea. Bueno, yo propongo algo. Se necesita un gran pacto. Y ese gran pacto, aunque no nos guste, debe ser convocado por los conspiradores que supuestamente están en todo esto, que están en diferentes sectores. Debe de convocar el presidente de la República, con la presencia de toda la comunidad internacional y a los actores, candidatos y también presidentes de los partidos políticos. Y que ahí suscriban el documento en pro de la democracia y en pro del beneficio de el destino de Honduras. Si logramos eso, por lo menos traemos un clima de paz y tranquilidad. Aunque como lo discutíamos extracámaras, ya todos los que están metidos en política a las 11 de la mañana van a saber cuál va a ser el resultado o la tendencia. Y una vez que se fije la tendencia, vamos a ir viendo el comportamiento que se va a ir dando en las diferentes partes del proceso, y ahí hay que ponerle atención. Porque me parece que es injusto, hombre, que todo el mundo coincida, y me disculpa la audiencia, el término que voy a utilizar, no lo hago por hacer show ni por respetarlos, pero lo hago para ser intenso y concienciar más. A mí me parece que es injusto que todos estemos prediciendo que van a haber vergueos el día de las elecciones y después de las elecciones, y que no hagamos nada para revertirlo. Que todo el mundo esté convencido que aquí vamos a tener una anarquía bárbara y que no estemos haciendo algo para revertirlo. Me parece que es injusto. No pienso que vaya a haber si la diferencia es grande. Entonces yo creo que lo que plantea Enrique, de un pacto en el que se comprometan todos, si todos están representados, todos los partidos con posibilidades están representados en el CNE y en la Junta Receptora de Votos. Es correcto. Entonces, no es justo que estemos vaticinando que aquí tendremos un pleito, casi una guerra civil garantizada en el banco en esta elección, y que no esté haciendo nadie nada para evitarla. O sea, dar por descontado que el país se seguirá hundiendo, porque ¿qué deja eso? Más pobreza, nadie invierte, la sociedad se fracciona más, la gente se va. Entonces me parece altruista lo que estás planteando, Enrique. Doctor Augusto Aguilar. Sí, creo que uno de los grandes problemas que se han generado durante este proceso electoral y en otros también es el incumplimiento de la ley. La mala administración puede tomar decisiones que tienen un cariz político más que jurídico. Estamos reunidos hoy y con este tema por el problema de Contreras en San Pedro Sula. ¿Y cuál es, desde mi punto de vista, la causa? En que se incumplió la ley. Le están adjudicando a esta persona que participó en las elecciones primarias y no ha participado. Lo han inhabilitado injustamente e ilegalmente, de tal forma que estas son las cosas que nos van conduciendo a una crisis, y que es muy probable que el día de elecciones sea de manera contundente esa crisis. Ahora bien, el fenómeno que estamos observando, ya con esto finalizo, es que no es la gente va a llegar a votar, no tanto por tener afecto o fe o creencia en determinado líder o en determinado político. El voto que va a decidir la elección en este momento, en este proceso, es el voto en contra de, porque se ha observado un fenómeno, que el proceso electoral o la forma en que se ha manejado en el Consejo Nacional Electoral, nunca se había visto tanta vinculación de los partidos políticos y de personajes de los partidos políticos en las decisiones que se están tomando en el Consejo Electoral. Muchas gracias, don Augusto. Me dice la producción que solo tengo 15 segundos para cada uno, porque ya estamos 15 minutos sobre el programa que viene. Fernando. Bueno, con el tema principal queda claro que la no inscripción de Contreras es una jugada de Mel Zelaya
que ya rapidito tenía el sustituto y le prohibió a Rixi que se presentara a la sesión. Esos son los hechos concretos que están ahí. Que los vean como quieran. Por lo demás, yo le digo, nacionalistas, es de 1,5 millones, el 28 de noviembre, a las urnas a votar. Denis Gómez. Bueno, Renato, mire, perdimos la oportunidad de tener un mejor sistema electoral por culpa de 86 votos que no alcanzaron a ver esa otra parte. Así que probablemente estemos supeditados a tener eventualidades como las que usted ha mencionado, y muy probablemente entonces, si tenemos esas condiciones, Alicia piense nacionalizarse hondureña. País de las maravillas. Bueno, yo quiero ratificar que el Partido Liberal es el que ha estado contribuyendo más al proceso electoral, y nosotros vamos a disipar cualquier duda sobre la participación democrática del pueblo. El pueblo tiene que ir a las urnas. Estamos buscando hacer un trabajo en todo el país. Yani no descansa para poder hacer la victoria del Partido Liberal posible. Es el candidato más capaz, y yo creo que esto le da estabilidad a esta propuesta electoral. Hay que ir a las urnas, hondureños. Eso es lo que debemos hacer para evitar de que se produzcan los problemas el día de la elección. Bien. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Estén bien. No, Renato. Bueno, aquí a mi lado todos los panelistas todavía no se van debatiendo lo que fue el debate. A todos muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.